los componentes que podemos utilizar. Vas a ver del lado izquierdo cada uno de los componentes, al menos los más utilizados. Así que voy con Activity Indicator. El Activity Indicator es básicamente este de por aquí. El spinner que me va a indicar si a lo mejor el usuario está cargando algo o de pronto una llamada a la API está demorando un poco porque la conexión del usuario es bastante lenta. El Activity Indicator, como es un componente propio de React Native, tiene que ser importado directamente del paquete de React Native. Así que este lo podemos utilizar de la siguiente manera, como etiquetas. Esa es una de las grandes ventajas que podemos utilizar componentes que ya están hechos, porque anteriormente, al menos cuando yo estaba en mis inicios como desarrollador web, para hacer un Activity Indicator de este era bastante complicado por cuestiones de CSS. Por supuesto que ahorita ya hay muchas librerías y React Native no se queda atrás. Así que tú puedes elegir el tamaño, ya sea pequeño, ya sea grande, y el color. Ya si tú necesitas a lo mejor un indicador diferente, pues ya habría que ver cuestiones personales. Y ese es uno de los componentes principales. El segundo, vamos a ver el botón. El botón es algo básico que lo vamos a ver durante este proyecto, pero para que veas que el botón viene directamente desde React Native. Por ejemplo, tenemos un botón que si te fijas las etiquetas son muy parecidos a React.js. El botón funciona de la siguiente manera. Le pasamos el título, después el color y una bandera de accesibilidad que son opcionales también y un on-press. Pero no te preocupes, ahorita vamos a cuestión del on-press. El botón se vería de la siguiente manera. Ve, del lado derecho. Y por aquí del lado izquierdo dice Press Me. Voy a colocar primer botón. Ahí está. Y lo está renderizando de manera instantánea gracias al snack de Expo, que estamos ejecutando el código en línea. Así que trabajar con botones es prácticamente como trabajar con las etiquetas del React Web o de HTML, que más bien son de HTML, que es la etiqueta button. Pero aquí no tiene children. Únicamente le pasamos la propiedad como título y ese va a ser el título de nuestro botón. Así que vamos a otro que es el image, que es otro de los más utilizados. Image viene a reemplazar la etiqueta de IMG de HTML5, que prácticamente le pasamos el image y el src. El image también viene importado desde React Native. No es necesario instalar alguna dependencia, para que no te preocupes por eso. El tag de image se parece mucho o se asemeja bastante al botón. ¿Por qué? Por cómo maneja las propiedades, tampoco maneja un descendiente. Le podemos pasar un estilo, de hecho, a todos los elementos le podemos pasar style. Así que la etiqueta aquí no se llama src, pero al final de cuentas significan lo mismo, source. Source es la propiedad a la cual le podemos pasar dos cosas. Una imagen que está importada directamente dentro de tu proyecto. Imágenes que tengas a lo mejor en tu carpeta de images, assets, como le llames. O incluso también cuestiones de URL. Por ejemplo, aquí abajo, simplemente en lugar de pasarle un require local, le pasamos URI, un objeto. Y dentro de este objeto viene la imagen URI, que se encuentra existente en un bucket en la nube. Voy a acceder y ahí está. Es el logo de React Native que, para ser exactos, es este que se está mostrando. Así que lo estamos mostrando de manera local y lo estamos mostrando de manera remota en un bucket. Así que, como tú prefieras, si tu aplicación vas a guardar por ahí en la nube y necesitas mostrar las imágenes, entonces también lo soporta la etiqueta nativa de React Native. O si lo prefieres en base 64, porque a lo mejor tú estás mandando las imágenes en este formato. Así que es muy amigable React Native. También tenemos el scroll view, que era el que te comentábamos al principio, que si por ejemplo tu contenedor ya no da para más en la altura, no va a ser posible dar scroll al usuario a menos que tenga el scroll view. Es indispensable tenerlo en un componente o en una pantalla en donde lo necesitamos. Vamos a los últimos, que es el texto, que es la etiqueta que ya trabajamos y se asemeja mucho a un label, a un heading de HTML. Esta etiqueta únicamente le pasamos como descendiente el texto que queremos mostrar. Por supuesto también tiene eventos que todavía no te adelantes, vamos a verlo en el siguiente video. También le podemos pasar estilos para ir dándole un look diferente, ya sea un título o un subtítulo. Por último, vamos a mostrar el text input, que es el último componente esencial en React Native. También importado directamente del paquete de React Native. Básicamente, este texto, text input, tiene el evento onChange, que ahorita vamos a ver, tiene el valor porque es un elemento controlado por un estado de React.js. Y además, tiene su estilo. Y lo que podemos ver es exactamente esto. Podemos escribir, podemos borrar, y ahí estamos renderizando o rendereando un elemento para Android y para iOS. Ese es el text input. Es algo bastante simple. Así que esos son todos los elementos básicos con los cuales vamos a estar trabajando en nuestro proyecto. Fue una introducción bastante rápida, pero sin embargo vamos a verla a fondo cuando estemos escribiendo nuestros componentes. Así que vamos a ver todos los elementos que hay, simplemente para que los veas del costado izquierdo, todo lo que puedes utilizar con React Native. Eventos en React Native. La verdad es que es bastante simple, es muy similar a React.js, ya sé que a lo mejor estoy haciendo comparativas a cada rato, pero es una cuestión de verlo desde ese punto, porque es al final de cuentas React.js, pero cambian ciertas propiedades. Así que dentro de este componente, dentro del snack con el que vimos en dos videos anteriores layouts, vamos a trabajar con un input. Así que voy a borrar este de por aquí de momento. Vamos a borrarlos y voy a asegurarme que tenga importado dos cosas, text input y un botón. Estos dos vienen de React Native. Esto simplemente para mostrar cómo es que funcionan esos dos componentes esenciales, también combinarlos con el tema de los eventos, que son dos eventos esenciales y son los más utilizados en React Native. Así que voy a colocar primero un text input, que es este de la siguiente manera, que lo vimos muy breve en el video anterior. Text input tiene dos propiedades esenciales. La primera, el valor, el value. Esto es muy similar a el input de HTML. El valor es el que vamos a colocar dentro de un estado local de React.js. Así que vamos a hacer uso de nuestro conocimiento de React.js importando useState de React. Así que vamos a mantener el valor del estado. Vamos a colocar simplemente value y su respectivo setValue. Bastante genérico, ya que va a ser el único valor que vamos a tener dentro de este componente. Este va a ser igual a useState y el estado inicial voy a declararlo como una string. Después le paso el valor como value nada más.
lo que va a dar como resultado esto es esto, prácticamente nada aún. Así que voy a quitar esta propiedad de flex direction para evitarnos problemas. Este de por aquí también, y este ya no va a ser un arreglo, simplemente va a ser un objeto. Ahí está. Ahora voy a darle un estilo. Style va a ser igual a styles.text input, camel case, de esa manera. Y voy a colocarlo justo por acá debajo. Voy a eliminar las que ya no estoy necesitando. Text input. Ahí está. Vamos a darle los estilos correspondientes al text input. Voy a darle una altura de 20. Y voy a utilizar una propiedad que se llama border. De hecho, si te fijas, border aquí se maneja un poco distinto en React Native. Se maneja border bottom color, border bottom and radius, en fin, viene todas las propiedades que le puedes dar de border. No es directamente el border así solo. Entonces le voy a dar border width, si te fijas, de 1. Esto para que se vea mi input, porque no se está viendo. Pero ahí está. Si le doy 0, no se ve. Ahí está. La altura la voy a dejar en 30. Vamos a ver. 35 está bien. Ahí está la altura y aquí está el input, que tiene un focus por default. Así que, ¿cuáles son los eventos que tengo que hacer yo para poder escribir? Si te fijas, estoy tratando de escribir, pero sin embargo no me es posible. ¿Por qué? Porque el input no tiene un evento, pero ahí está sin embargo, ve. De hecho está por ahí el cursor de mi dispositivo. Lo que vamos a hacer es ver cómo se manejan los eventos en cada una de las etiquetas. Y sí, son muy similares a las etiquetas del DOM de HTML5, simplemente que cambia un poco. Y eso sí, hay que aprendérnoslo. Yo creo que no memorizarlo es el trabajo, pero nos vamos a acordar cada que estemos escribiendo y nos va a facilitar el trabajo. Por ejemplo, el cambio es onChange text. A diferencia de React.js, que es onChange, tiene que ser onChange text, porque así es como se le llama en React Native. Y este a su vez tiene un evento. El evento lo vamos a manejar ya sea aquí o ya sea en un método fuera de. Lo voy a manejar dentro de una función que se va a llamar handle input change. Y por acá voy a escribir una función const handle input change va a ser igual a una función flecha. Podemos utilizar ya sea funciones tradicionales o funciones flecha. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que viene como argumento? ¿Recuerdas? En que en los eventos del DOM le mandábamos el evento. Y después íbamos al target y después íbamos por el value. Aquí no, aquí está directamente el valor. Entonces el texto viene aquí directamente. Entonces simplemente hacemos set value, que es el valor que tenemos dentro de este input, que es este value. Y lo tenemos manejando con un valor del estado local, a lo que venga como argumento. Y eso lo que va a hacer es simplemente esto. Ya podemos escribir, porque estamos actualizando directamente el input en cada onChange text. Como lo puedes ver, es muy simple, nada más que no es onChange. De hecho, el onChange no funcionaría. ¿Qué otros eventos tiene un input? Vamos de nuevo. OnBlur, onChange, onContentSizeChange, onContentSizeChange, onEndEditing, en caso de que queramos conocer cuando el usuario ha dejado de escribir, o algo similar a cuando quita el foco del input. Algo similar al onBlur. OnFocus, onKeyPress, onLayout, en fin, vienen varios eventos que podemos utilizar. Claro que el más importante es el onChange text, pero también tenemos acceso cuando hace focus o cuando hace blur. Así que eso sería todo por el input. Ahora, ya tenemos el input, ya sabemos cómo se escribe, ya tenemos una noción básica de lo que son los eventos. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero mostrar un botón? Simplemente para a lo mejor colocar la contraseña. Vamos a colocar el botón por aquí, que es la etiqueta que vimos muy breve en el video anterior. Vimos que la propiedad que necesitaba para poder mostrar un elemento es título. Le voy a colocar simplemente OK. Esto lo que me va a producir como resultado es esto. OK. Vamos a acercar un poco, le voy a dar un estilo. Style va a ser igual a styles.button. Si te fijas, estoy nombrando muy genérico los nombres de los keys de los estilos. Esto es porque realmente solo tengo un botón y un input. Pero yo recomiendo colocar un nombre bastante claro. Si es un botón de login, login button, por ejemplo. Así que para que no se vea tan junto a este botón, simplemente voy a dar un margin button. Margin bottom va a ser igual a un 10. Y esto, ya se ve un poco más de separación aquí entre ellos. Viene lo más importante. ¿Qué pasa si yo quiero a lo mejor obtener el valor de este input cuando le presione y mandarlo a mi servidor, a una API, a un endpoint? Entonces, para eso viene el evento indispensable de button. Button también tiene eventos. El primero que vamos a mostrar es onPress, que es el evento clave cuando estamos presionando un botón, ya que es lo que necesitamos saber cuando un usuario presiona un botón. Así que yo también voy a asignarle una función a esta etiqueta. Va a ser handle button press. Y también tenemos que crearlo porque no existe. Sería const handle button press. Esto va a ser igual a una función flecha que no tiene ningún argumento, porque no recibe ningún argumento, ya que únicamente nos va a indicar si el botón ha sido presionado o no. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando se presione el botón? Aquí podemos manejar los valores de todos mis inputs. Por ejemplo, voy a colocar una constante. User va a ser igual a lo que haya en value. Es decir, estoy colocando dentro de este scope el valor de mi estado local. Y después lo que voy a hacer sería setear el valor setValue a vacío. De esa manera. Pero antes, a lo mejor sería aquí enviarlo a una API. A lo mejor podríamos hacer, voy a colocar un comentario de esta manera, fetch API, y le mandamos el cuerpo, y a lo mejor ese es el user. User va a ser igual a user, así nada más. O user igual a value y nos evitamos esta constante. Cualquiera de las dos es válido. Y después seteamos el valor a vacío. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esto, cuando yo presione mi botón, por ejemplo, estoy escribiendo, presiono el botón,
se vacía. Y así es como funcionan los eventos en React Native, algo bastante simple, sencillo. Esto sería todo por los eventos, nada más de ver que son press y son change text, al igual que en React.js sería con camel case. Una vez que hemos visto toda la introducción de React Native, nuestro siguiente paso es implementarlo en proyectos pequeños para poder dar un salto hacia nuestras aplicaciones, crear nuestras propias aplicaciones desde cero, configurarlas en Android, configurarlas en iOS. Pero bien, para poder implementar todo lo que hemos visto hasta aquí, tenemos dos pequeños proyectos que vamos a hacer durante la próxima hora de videos. Primero que nada, tenemos un to-do list, el clásico to-do list que hacemos cuando estamos aprendiendo React.js, Angular o cualquier otro proyecto de frontend. Básicamente consiste en un input, tenemos un botón y después vamos a mostrar por ahí los resultados. Después tenemos el fake sign-in. El fake sign-in o un inicio de sesión falso es básicamente una pantalla en donde vas a ver un input para el user, un input para el password y un botón de sign-in. Después, si los datos son correctos, que por supuesto no iremos a consultar ninguna base de datos, nos va a llevar a la segunda pantalla. Simplemente un saludo inicial y por aquí un header o un navbar, si así lo queremos llamar, que es el componente conocido en web. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto de dos pantallas? Es por eso que cuando terminemos este primer proyecto del to-do list, que es el que vamos a hacer enseguida, vamos a ir a ver React Navigation, que es la librería preferida por toda la comunidad para el ruteo de las pantallas o escenas dentro de una aplicación con React Native. ¿Para qué? Para que puedas configurarlo, sepas cómo se instala, que es demasiado sencillo, y por supuesto crees tus rutas iniciales para que a partir de ese momento, a partir de que termines este curso, puedas iniciar con tu aplicación o proyecto que tengas en mente. Así que, sin más, vámonos al siguiente video para iniciar el to-do list. Entonces nuestro primer paso es crear el to-do list. Vamos a comenzar con la UI y después vamos a ir creando la lógica que va a tener nuestros componentes o nuestro pequeño proyecto. Así que me voy a ir a mi código, el proyecto que ya venimos trabajando, que básicamente lo utilizamos para colocar los componentes básicos o los componentes más utilizados en React Native. Así que lo primero que voy a hacer es eliminar cada una de las vistas, este también, y el scroll view. Vamos a dejar que app únicamente regrese una cosa. Vamos a comenzar a darle forma a la estructura de las carpetas de un proyecto. Es por eso que dentro de mi proyecto, como lo puedes notar, no tengo algún lugar en específico en donde voy a colocar mi código. Esa es la razón por la cual vamos a hacer este proyecto. Por lo cual me voy a crear una nueva carpeta a nivel raíz del proyecto. Se va a llamar src. Después, con src voy a crear una nueva subcarpeta en donde aquí es donde yo recomiendo colocar los componentes, las escenas o las vistas, los estilos generales, los hooks, en fin, toda la estructura que tú tienes o que manejas si vienes de React.js. Entonces voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar views. Te digo, le puedes llamar views, le puedes llamar scenes o escenas del inglés. En fin, esto es a tu gusto. Vamos a crear una nueva subcarpeta en donde voy a crear mi primera vista. La primera vista le voy a llamar to do list. Pero también me gusta mucho pensar los nombres de mis pantallas para que cuando otro desarrollador venga y vea lo que yo hice, sea muy fácil entenderlo. Voy a utilizar screen. Entonces, cuando un desarrollador venga y busque esta pantalla, va a decir, ok, esta carpeta debe de contener una pantalla. Así que voy a crear un archivo de index.js, que es el que va a exportar la pantalla que yo voy a ver justo por aquí. Entonces fue bastante simple, creamos una carpeta de source o de src, después colocamos vistas o views, después la pantalla, to do list screen. Te preguntarás, sí Juan, pero ¿por qué estás creando carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas? Bueno, ya vimos cómo funciona Metro y no tiene problema con ello. Pero cuando nuestra aplicación vaya a crecer y vaya escalando acorde a las necesidades del cliente, te vas a ir perdiendo porque vas a tener una desorganización. Empieza desde un inicio, trata de crear proyectos que puedan escalar fácilmente, eso habla muy bien de nosotros. Entonces, dicho eso, voy a crear mi primera pantalla. Voy a importar, primero que nada, React.js desde React, debido a que la versión que está utilizando React Native no es la versión que ya no incluye los imports. Entonces ahora voy a colocar const to do list screen para crear un componente. Este va a ser igual
a una función flecha, puedes trabajar los componentes con funciones flecha o con funciones tradicionales. Esto es a tu gusto. Vamos a regresar un contenedor que sea a la vista. Para ello también tenemos que exportarlo. Export. Vamos a exportarlo. Default. To do. List screen. Y ahora, como ya lo estamos exportando por default, ya lo podemos importar de este lado. Pero bien, primero que nada voy a importar scroll view, que también lo voy a necesitar, y de momento serían todos, desde React Native. Voy a hacer un poco más grande la letra para que no te pierdas en esto que estoy haciendo, que estamos haciendo. Después simplemente voy a colocar como contenedor principal el scroll view, que era lo que ya habíamos visto cuando trabajamos con los componentes esenciales. Voy a colocar scroll view y eso me va a dar directamente un componente. Así que voy a importar texto también desde React Native y lo voy a colocar simplemente para ver si en realidad esto me funciona cuando lo ejecute en mi dispositivo. Hola, nada más. Siempre me gusta colocar cosas así pequeñas simplemente para rápidamente ver si está funcionando, porque a lo mejor esto no funciona y yo ya hice un montón de cosas. Así que ya tenemos To-Do List Screen, vamos a guardar. Ahora, dentro de mi app.js voy a borrar este import de por aquí y voy a importar directamente To-Do List Screen desde ./src porque se encuentra al mismo nivel la carpeta source, que de hecho gracias a una extensión que tengo de VS Code me lo está auto importando, pero este viene de source, views, To-Do List Screen y ya, sería prácticamente todo. Ahora, de momento como nada más tenemos esa vista, voy a colocar To-Do List Screen, esto sería suficiente, con esto ya estaría funcionando. Entonces vamos a iniciar el servidor, primero que nada, con npm start. Y listo, lo que vas a ver es esto, hola, pero con un pequeño problema. Como mi aplicación está tomando el modo configuración por default, está en negro, entonces voy a colocarle una propiedad de style a scroll view, que también la tiene por supuesto, de background color en blanco. Así, la propiedad background color camel case :fff en string, porque no lo puede detectar como CSS lo hace en web. Y ahí está, hola. Y el scroll view, si no se pasa del 100% de la pantalla, es decir, si no hay más contenido para hacer el scroll, entonces no pasa absolutamente nada. Si te fijas, estoy tratando de hacer scroll, pero no puedo, sin embargo. Entonces, eso sería todo por este video. Nuestro siguiente paso es, ahora sí, colocar la UI dentro de esta pantalla. Ahora nuestro siguiente paso es colocar los elementos que vamos a tener en nuestra pantalla de To-Do List. Vamos a empezar con el input, después con el botón y después seguimos con la lista, que a lo mejor te preguntarás cómo es que se crea o se renderiza una lista dentro de nuestros componentes con React Native. Así que para comenzar, vamos de nuevo a mi código, voy a cerrar la terminal, aquí estoy inspeccionando mi aplicación, la voy a tener por un lado. El siguiente paso ahora es importar lo que necesitamos, el otro text input, que es como se le conoce a este componente de React Native. Después simplemente lo voy a reemplazar en lugar de hola, ya no lo voy a necesitar de momento, ya sé que está funcionando. Text input tiene una propiedad que se llama placeholder. El placeholder es un string al igual que el input de HTML5 y únicamente le voy a colocar escribe tu palabra. Esto no estaba dentro del diseño, pero simplemente para que veas que el placeholder funciona. Al igual ahorita lo voy a quitar. Ahí está. Vamos a ver. Ya está por aquí el input, aquí se ve el cursor, pero sin embargo aún no tiene un estilo definido. Yo te recomiendo que tengas la página abierta de los componentes con los que estás comenzando a trabajar si es que aún no tienes esa seguridad de las propiedades que recibe. Por ejemplo, yo le acabo de agregar placeholder y por ejemplo acá justo debajo, vamos a buscarla, está por abecedario en el costado derecho de la pantalla, todos los eventos y por ejemplo viene placeholder. Y me dice que es la string que va a ser renderizada o rendereada antes de que al input se le haya escrito algo. Tiene sentido, pero también viene el text color, en caso de que queramos cambiarle el color al placeholder. Así que ahorita de momento lo vamos a dejar así, ahorita vamos a pasar a darle un poco de estilo. Después voy a colocar justo por aquí debajo el botón que viene desde React Native también. Vamos a importarlo en lugar de texto ya que de momento no lo voy a necesitar. Ahí está, ya tenemos el botón. El botón va a tener un título, que es la propiedad que, si lo recuerdas, fue la que le colocamos a nuestro componente para mostrar una etiqueta. Una etiqueta que va sobre el botón para que el usuario vea qué es lo que hace este botón o qué acción tiene. En este caso, si regresamos al diseño, vamos por acá en Figma, dice Enter. Vamos a colocarle Enter. Y lo que vamos a ver es esto. El input de hecho no se está viendo por el estilo, pero el botón ya lo podemos visualizar. Así que esto ya va tomando forma. Lo que voy a hacer ahora es agruparlo dentro de otro contenedor para darle su respectivo estilo. Estilo a la caja, estilo para que tenga un padding y un margin. Así que para eso dejé importado view.
Es bueno hacer esta práctica, colocar views como si fueran divs, contenedores para tener control de los márgenes sobre otros componentes o simplemente para agruparlos. Así que yo simplemente voy a intentar un poco, voy a cerrar de hecho las carpetas por acá y un poco más grande en caso de que no se vea bien. Y listo, ya tenemos ahora el view, ya tenemos el text input y ya tenemos el botón. Ahora, nuestro siguiente paso es dar un poco de estilos. Vamos a importar desde React Native. Importando desde React Native el style sheet, que es la hoja de estilos que vamos a utilizar para crear objetos de estilos, que fue lo que vimos en videos anteriores con React Native. Así que simplemente voy a importar el módulo style sheet desde React Native. Y ahora, aquí es donde viene una interrogante que me hacen mucho en el canal de YouTube, que me hacen mucho en mis redes sociales, es que ¿debemos de tener un archivo diferente para las hojas de estilo? Esto depende bastante. Depende mucho de qué tan grande es tu componente, depende mucho de qué tan complejo es también. Hay componentes de 1000 líneas y ahora imagínate teniendo una hoja de estilos de otras 1000 líneas, pues ahí lo mandamos a otro archivo diferente que le puedo llamar, por ejemplo, new file style.js. Al final de cuentas sigue siendo JavaScript porque lo que estamos exportando o lo que debemos exportar es una hoja de estilos. En este caso voy a iniciar únicamente aquí. En caso de que llegue a crecer, que sea muy extenso el código, es ahí donde ya voy a recurrir a crear una hoja de estilos fuera de este archivo, pero a nivel de la misma carpeta, es decir, hermano de index.js. Es por eso que ahora voy a crear const styles. El nombre de esta constante puede ser como tú gustes. Styles me hace bastante sentido. StyleSheet.create, que es la función que llamábamos y le pasábamos como argumento un objeto. El objeto que tiene todos los keys que van a ser estilizados, es decir, todos los keys que pueden ser utilizados dentro de las etiquetas de mis componentes. Así que ya tenemos nuestra hoja de estilos. Primero que nada, le voy a dar un estilo al scroll view. Me gusta más tenerlos dentro del create. Styles.container. Únicamente le voy a dejar así tal cual. No le voy a agregar un arreglo porque el contenedor es el único key que necesito para el scroll view. Así que vamos a colocarle container. Este va a ser igual a flex1 para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Después, background color en blanco, que fue lo que justo corté ahorita. Si yo guardo esto, va a quedar exactamente igual, como lo puedes ver en pantalla. No ha pasado absolutamente nada. Para que veas que esto funciona, voy a colocar red con palabra y mi pantalla se va a poner en rojo. De hecho, así ya se miraría el placeholder por aquí y el input, que de momento todavía no lo hemos estilizado. Vamos a regresarlo en blanco. Listo. La ventaja de crear estilos con objetos o en forma de objetos con React Native es que podemos declarar una variable, por ejemplo, que sea white y que sea global, y la podemos utilizar aquí. Podemos utilizar variables dentro de los keys de este objeto, dado que son objetos de JavaScript. Así que esta también es una buena práctica que podrías implementar. Una vez que tenemos container, voy a crear otro key que se va a llamar text input. Si te fijas, este estilo está bastante genérico. De hecho, el text input, el nombre de text input puede ser para cualquier text input, valga la redundancia. Pero, como nada más tengo uno, me hace sentido que esté estilizando ese text input. Voy a darle style. Este va a ser igual a styles.textInput. Si te fijas, únicamente le estoy pasando, voy a cerrar de nuevo, solamente le estoy pasando el objeto así tal cual, no le estoy pasando en forma de arreglo, porque de momento no necesito más de un estilo. El text input simplemente va a tener un background color, justo como está el Figma. Es por eso que voy a dejar las ligas dentro del curso. Vamos al Figma. De hecho, el background color, si te fijas, de hecho el background color es FFF-BFB. Así que voy a copiarlo y lo voy a pegar en lugar de FFF. El color del text input, este de por aquí, es F5, 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 que es lo equivalente a un gris. Vamos a guardar. Nos falta el hexadecimal y ahí está. Si te fijas, ahora ha cambiado un poco. Por aquí ya estamos viendo el input. De hecho, no se ve tanta diferencia, pero ahora voy a darle un pequeño padding. Si te fijas en el diseño, viene un pequeño padding, que es aproximadamente de unos 10 o 12, que es algo equivalente o similar a los píxeles. Vamos a darle 12 por aquí y 16 o 18 por acá. Así que esto sería igual. Vamos a mi contenedor y vamos a agregarle padding top. Este sería igual a 16. Después padding bottom, también en 16, para cuando el contenedor llegue a su fin. Y un padding left de 12. Vamos con el padding right de 12. Si te fijas, las propiedades de padding son igual en CSS, pero la diferencia es de que aquí estamos utilizando camel case. Estoy especificando aquí cada una a propósito para que veas cómo es. Y ahí está. De hecho, ya tenemos los paddings como debe de ser.
y por ahí se ve la diferencia de este input con respecto a su background, aunque no te juzgo si no lo ves bien, porque muy probablemente solamente en físico se distingan muy bien los colores. Así que con el contenedor eso es suficiente. Pero ahora vamos a darle el estilo correcto al text input. Si te fijas, hay una propiedad que estaba por acá en React Native que era placeholder text color. Esa era una propiedad que se le pasa al componente. Vamos a pasársela. Vamos a agregar este componente hacia abajo para que no dejes de ver lo que estoy mandándole sin la necesidad de estar haciendo scroll en el eje de las X. Así que eso sería placeholder text color, que recibe como argumento una string, como aquí lo dice. Es un string que es del tipo color, a lo que se refiere con colores de que le puedes pasar el color tal cual escrito o un hexadecimal. ¿Cuál te gusta? Tú decides. Por ejemplo, le voy a mandar red. Y lo que va a suceder es de que el placeholder ahora toma el color rojo, que es el que se le está especificando. Pero vamos a Figma de nuevo, justo por acá, y voy a agregarle el color del placeholder de este contenedor de aquí de abajo, ya que no lo especificamos así tal cual en el Figma, que es el C4, C4, C4. Es el valor en hexadecimal. Vamos de nuevo por acá a mi código y justo aquí donde dice red, voy a colocar hexadecimal C4, C4. Guardamos. Lo que va a suceder es esto. Ahí está. Escribe tu palabra. Y de hecho ahí está. Pero la palabra está escrita en blanco. Por lo cual, al igual que en un label, al igual que en una etiqueta de HTML5, lo que vamos a hacer por aquí es que en el text input, únicamente con la propiedad de color, va a cambiar el color del texto. Es decir, color va a ser igual a ¿cuál? Aquí recomiendo un 21, 21, 21, que es un negro, pero no negro tal cual, no un 000, un derivado un poco más grisáceo. Así que vamos por aquí y ahí está. Si te fijas, ahora ya el texto está en negro. También podemos cambiar el tamaño de la letra. El tamaño de la letra, al igual, es un font size. Vamos a agregar font size con camel case de 14 y ver cómo se comporta esto. Es el tamaño predefinido. ¿Qué pasa si yo cambio a 16? Si te fijas, ya está más grande y a lo mejor ya está más agradable a la vista de los usuarios. Y listo, ahora vamos a pasar con el botón. El botón le voy a dar un espaciado para que respete ese espacio que hay entre el input y él. Si te fijas, por aquí no hay un espaciado, pero no lo puedes notar porque estoy teniendo otro color. Pero ahí sí lo notas. Entonces, ahora para finalizar únicamente le voy a dar un espaciado hacia abajo. Es decir, un margin bottom de unos 16. Ahí está. Eso lo que hace es que avienta el botón hacia abajo. Un poco más hacia abajo, como lo hacemos justo aquí arriba. Y listo. Ahora, tal vez no estarás notando eso, pero voy a darle red en text input para que veas la diferencia. Ahí está. Esa es la diferencia de espaciado entre los dos contenedores, porque por default están muy juntos, no hay tanta separación. Este lo voy a regresar a su original porque ya lo tenemos. Después ya tenemos el enter, ya tenemos este de por aquí. Ahora sí, nuestro siguiente paso es básicamente implementar la lógica. Obtener el valor, darle el evento, limpiar el input y colocarlo justo debajo, es decir, renderizar la lista. En el video anterior nosotros nos quedamos en donde hicimos el input y estilizamos un poco, jugamos con los margins y jugamos con los paddings. Ahora sí, ya tenemos una noción básica de cómo van quedando los estilos acorde a las necesidades de un cliente o en base a un diseño que ya está hecho. Nuestro siguiente paso ahora es ir y colocar este valor y ponerlo en una lista. Así que, primero que nada voy a colocar una constante de estado, esto es React.js puro. Por lo cual, dentro del import de React voy a importar en específico useState para controlar el estado local. Al igual puedo hacer react.useState, pero le voy a dejar useState y te recomiendo hacerlo porque en las próximas versiones de React.js junto con React Native ya no va a ser necesario tener los imports de React por cuestiones de performance. Así que a lo mejor va a ser un poco pesado el estar quitando el React punto y el nombre de la función. Entonces vamos a tomar esa buena práctica de hacerlo de una vez para que la migración no sea tan pesada. Así que ahora voy a declarar una constante de estado, el cual va a tener los to-dos, es decir, to-do list. Después vamos a setear set to-do list, que es su respectivo setter, y después esto va a ser igual a useState. ¿Cuál es el valor inicial? Un arreglo. La razón por la que es un arreglo es porque vamos a tener más de uno y se los vamos a ir concatenando al estado local de este componente. Así que eso sería más que suficiente. Ahora, si te fijas, nosotros tenemos este contenedor en donde tenemos prácticamente el input y el botón. Me gusta hacerlo así porque voy a crear otro componente de view para tener la sección de la lista. Es por eso que acabo de crear otro view que de momento lo voy a dejar vacío. Ahora sí, vamos a agregar la lógica. El valor del text input, que ahorita no lo conocemos porque no le hemos asignado tampoco su variable o su valor de estado local. Es por eso que voy a declarar otra aprovechando que ya hice el import. Const toDoText, que es como le voy a llamar
después su respectivo setter, set to do text. Esto va a ser igual a useState, pero aquí va a ser un string vacía dado que se va a utilizar dentro de un input. Así que dentro de este text input le voy a colocar una propiedad, la que ya conocimos, value, que puede ser cualquier valor. Este va a ser igual a toDoText. Y después vamos a agregar el onChange. En caso de que cambie, pues que me esté notificando a esta constante de estado. Así que onChange text, que es el nombre de la función o la propiedad que se ejecuta cuando el input comienza a cambiar o que el usuario comienza a escribir en ella. Esto va a ser igual a handle change text. Si te fijas, me gusta mucho crear funciones separadas dentro de la lógica del render o del return. ¿Por qué? Porque es más limpio. A lo mejor vamos a necesitar en un futuro mayor trabajo cuando cambie y vamos a perder algunos minutos de nuestro valioso tiempo. Es por eso que voy a crear la función justo debajo. Handle change text. Const handle change text, que es una función flecha. Esto lo estoy haciendo un poco rápido porque fue lo que hicimos en los videos anteriores donde te mostré cómo funcionaban los componentes, los esenciales de React Native. Si te acuerdas, este recibe un parámetro que era el texto, que es el texto que se está escribiendo inmediatamente cuando el usuario está escribiendo sobre el input. Ahorita no está controlado porque no le estamos asignando la etiqueta de value. Es por eso que no lo podemos accesar de manera tan simple. Así que únicamente cuando cambie el texto vamos a cambiar la constante de estado toDoText, que va a ser igual a texto. Esto para que cuando nosotros queramos obtener el valor ya lo tengamos asignado en tiempo real. Así que vamos a escribir y ahí está. Sigue exactamente igual, pero lo que no se ve es que de manera interna React está actualizando el componente una y otra vez cada que cambia. Ya tenemos el evento del input, ahora vamos por el evento del onPress. Es por eso que justo aquí debajo voy a colocar onPress, que es el evento de un botón. Vamos a llamarle, siempre me gusta llamarle con la nomenclatura handle al principio, después qué componente, button, después qué acción, press. Y si te fijas queda algo bastante claro, handle button press, handle change text, que a lo mejor más adelante ya no vamos a tener un solo botón, sino vamos a tener n cantidad de botones. Le podríamos poner handle login press, handle sign up press, en fin, con la acción para que sea más claro. Para otros desarrolladores, por supuesto, vamos a declarar el método const handle button press. Ese, si recuerdas, no recibe ningún argumento como parámetro. Handle button press únicamente nos notifica que el usuario le ha presionado a ese botón al cual se le ha asignado este callback. Y aquí vamos a crear la lógica. Vamos primero a validar que en realidad haya un valor dentro del input, porque para qué quiero agregar un elemento vacío. Eso me hace sentido. Entonces, simplemente voy a validar si toDoText.length es mayor a 0. Si es mayor a 0 quiere decir entonces tiene un valor, pero antes de length voy a llamar a la función trim, que es propia dentro del constructor de una string. Trim lo que hace es eliminar los espacios vacíos al principio y al final de la string. Entonces vamos a eliminar en caso de que el usuario tal vez empiece a hacer esto y empiece a dar espacios, y eso va a romper nuestra validación. Por eso que aquí estoy haciendo simplemente si toDoText.trim, es decir, quita los espacios al principio y al final, es mayor a 0, quiere decir que sí hay por ahí texto escrito. Si hay texto escrito, simplemente vamos a agregar la lógica por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle el valor que hay dentro del toDoList. Dado que toDoList es básicamente un arreglo, lo vamos a ir concatenando. Entonces, para no hacerlo directo, voy a hacer set al toDoList. El toDoList, dado que este es un arreglo y me lo podría regresar como argumento utilizando el callback de React.js, que tiene el hook de React.js, en donde me regresa el valor. Es decir, value, le voy a colocar value, pero sería el valor actual que tiene el toDoList. Y simplemente le voy a concatenar a ese valor value.concat, que le voy a concatenar el toDoText. Lo que esto me va a provocar es básicamente que me va a actualizar el toDoList con el valor que está, concatenándole otro valor adicional, lo que está dentro del input, por lo cual me va a crear una lista, es decir, un arreglo de diferentes posiciones cada que yo esté escribiendo y dándole enter por aquí. Entonces, una vez eso, se tendría que agregar al toDoList, pero también tendríamos que eliminar lo que hay dentro de la caja, es decir, set toDoText a vacío, es decir, a una string vacía. Vamos a ver si esto funciona. Si no funciona nos va a marcar un error. Voy a agregar Juan, nada más, enter, y ahí está. Lo limpia y no me lanza ningún error. Al menos no ha aparecido el error en pantalla en rojo. Así que vamos por muy buen camino. Nuestro siguiente paso es mostrar la lista con los valores que hay dentro del toDoList. Durante este video vamos a trabajar directamente con mi emulador de iOS, que no lo habíamos visto el trabajo que habíamos hecho previamente, pero notarás algo bastante extraño.
Actualmente estoy debugueando o ejecutando la aplicación en el iPhone 2 y vas a notar que de hecho el input aparece muy arriba, como lo puedes ver, de hecho ni puedo darle press, pero el botón sí. Sin embargo, esta área de aquí de arriba la está tomando como parte de la pantalla. Eso es un error que salió hace algunos meses debido a que los nuevos dispositivos de iOS incluían esta parte de la pantalla. Es decir, parece como que la cámara está dentro de la pantalla, pero el espacio que hay acá arriba en ambos costados hace que nuestro código vaya hasta esa parte y lo tome como parte de la pantalla, lo cual es un error. Para ello, React Native, gracias a un aporte de la comunidad, crearon un componente que se llama Safe Area View, que como lo puedes ver, lo vamos a importar desde React Native. Se llama Safe Area View. Pero por supuesto que vamos a la documentación para ver cómo es que funciona. Aquí tengo ya lista la documentación de los list views porque el siguiente paso es renderizar o renderear la lista. Así que voy a pegar exactamente lo mismo para poder ir y buscar el Safe Area View. Safe Area View. Que como no lo mencionan, al menos la documentación la tengo actualmente en inglés y me dice que es para renderear contenido con la versión de iOS 11 hacia arriba. El Safe Area View, como su nombre lo dice, es para que únicamente muestre dentro de estos dispositivos de iOS únicamente los componentes respetando los límites de la pantalla, que sería donde está la hora y en donde está la señal. Así que vamos a colocar el Safe Area View, que es como un contenedor tal cual. Vamos aquí debajo y vas a ver cómo tenemos un Safe Area View. Así que vamos de nuevo a mi código y Safe Area View la voy a colocar como padre directamente de Scroll View. Así que primero que nada voy a hacer más grande la letra. Vamos acá debajo. Listo, vamos a usar su respectiva indentación. De momento le voy a crear un estilo en línea. Ahorita lo pasamos a los estilos dentro de la constante de estilos que hemos hecho previamente. Después únicamente va a ser Flex 1. Vamos a guardar esto y vamos a ver el cambio. Ve, ahora lo que está sucediendo es de que el input está justo por aquí, ya puedo hacer foco y ya puedo escribir. Incluso hasta aparece el teclado. Y aquí está el botón de Enter. Si te fijas, actualmente la pantalla se ve un poco distinta a la de Android, y es porque sí, son dos sistemas operativos distintos. Tienen por supuesto una UI bastante distinta, y React Native se encarga de eso. No se va a ver exactamente igual, al menos de que tengas un componente que sea completamente personalizado. Pero aquí está. De hecho, como no le hemos dado una altura al input, toma el que está por default dependiendo del sistema operativo. Así que, vamos a trabajar con iOS, y cuando yo escriba y le presione Enter, que es lo que hicimos en el video anterior, va a tomar la palabra y le va a hacer append o concat dentro de mi arreglo de la lista. Ahora sí vamos a mostrarlo. Dentro de por aquí, recordemos que tenemos los valores dentro de un arreglo, así que hay que ir mapeándolos dentro de nuestro contenedor que dejamos por aquí vacío. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? De hecho, podríamos hacer incluso un map o una iteración de ese arreglo y únicamente ir mostrando los componentes. Sí, pero eso no es tan limpio, debido a que podríamos tener un problema de renderizado dentro de nuestras pantallas. Probablemente la lista sea un poco más lenta. React Native tiene su propio componente para listas optimizadas, para que no pierdas la calidad cuando estás haciendo scroll, porque muy seguramente más adelante tu lista puede crecer hasta 1000 elementos dentro de un arreglo o una lista de 1000 elementos, pues va a ser un poco complicado, porque si lo estás renderizando o rendereando con un map, probablemente el performance va a ser muy malo. Así que vamos de nuevo aquí a mi navegador, el Safe Area View, ya lo voy a cerrar. Ojo, que no expliqué, pero este únicamente aplica para iOS, así que no te preocupes porque no nos va a afectar en Android, gracias a cómo funciona este componente. Regresando de nuevo al navegador, dice List Views, cómo utilizar. Existen dos componentes para poder mostrar o renderear elementos de una lista: Flat List o Section List. En este video vamos a demostrar cómo funciona el Flat List, que es básicamente una lista que tiene su propio scroll y que está utilizando un Scroll View. Prácticamente es un Scroll View, así que si tenemos el Scroll View muy probablemente nos va a marcar por ahí algún error y tenemos que eliminar ese Scroll View. El Flat List requiere dos propiedades: Data, que es el arreglo que nosotros tenemos, y Render Item, que es cada uno de ellos. Vamos por aquí debajo a verlo dentro del snack. Vamos aquí debajo. Flatlist, como lo puedes ver, es un componente de React Native que está importado aquí arriba. Después colocamos el componente y le pasamos las dos propiedades. Data, que es un arreglo. Si te fijas, la data tiene un key. Y después el render item se podría decir que es cómo quieres que se muestre cada uno de los componentes. Este recibe un callback. Este callback viene con un parámetro que es un objeto y viene item, que es cada uno de los elementos que le estamos pasando como data. Y después vamos a regresar como si fuese un map. Imagina esto como si estuvieses iterando algo con un map o con cualquiera de los iteradores de JavaScript. Lo que regreses es lo que va a ir a renderear en la pantalla. En este caso únicamente estoy regresando un texto, que es prácticamente lo que vamos a hacer nosotros. En el costado derecho de la pantalla, como lo puedes ver, tenemos la lista rendereada. ¿De qué? De todos estos elementos. Así que el nombre de los keys por aquí es a tu gusto. Aquí estamos utilizando key porque yo estoy rendereándolo como key, pero la verdad es que eso no es completamente requerido. Así que vamos de nuevo a ver cómo estamos haciéndolo nosotros.
Vamos por aquí, en donde estamos haciendo el concat. Dentro del concat voy a colocarle simplemente texto en forma de objeto. Así que ahora ya no vamos a tener simplemente un arreglo de strings, vamos a tener un arreglo de objetos, donde cada una de las posiciones va a tener text, en caso de que nosotros necesitemos colocar alguna otra propiedad o key dentro de estos elementos. Así que vamos a guardar ese to-do list y vamos a importar el flatlist desde React Native. Flatlist con camel case, recuerda. Este flatlist lo voy a colocar justo aquí debajo, ya sea dentro de ese contenedor o ya sea fuera de. Lo voy a colocar dentro de ese view y va a ser flatlist. Las dos propiedades que no se nos vayan a olvidar, primero que nada, data. La data que le voy a pasar es la data que tengo y que hemos hecho en el video anterior del to-do list, que es esta de por aquí y que aparece como opaca ya que no la hemos estado utilizando y no la hemos implementado. To-do list. Si no te hace sentido, le podemos colocar to-do list data. Después aquí arriba lo vamos a cambiar como to-do list data y por supuesto el setter también. To-do list data. Estos nombres de las variables pueden sufrir cambios debido a lo que estamos implementando y es bastante recomendable. Al menos esto lo estamos dejando bastante claro para que otros desarrolladores vengan y hagan el trabajo sin perderse, que lo hagan rápido. Y listo, vamos a guardar esto. Ahora sí, ya tenemos la data, nos falta la otra propiedad que tiene un callback, render item. Este callback lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer fuera de. Vamos a hacerlo fuera de para seguir el mismo patrón y dejar limpio el return. Handle, render, list item. Ahí está. Handle, render, list item. Ya me dice mucho, entonces ya lo puedo colocar justo aquí arriba. Vamos a declarar la constante handle, render, list item y este va a ser igual a una función flecha que de momento recibe un argumento, que el argumento es un objeto, que es el objeto que trae item. Item es como lo marca dentro de la documentación. Dentro del item viene item.key o los keys que tengas dentro de tu arreglo de objetos. Como nosotros tenemos, vamos por acá, le colocamos texto, sería item.text. Este lo que tiene que hacer es simplemente regresar lo que quieres que te rendere por cada uno de los elementos de la lista. Es decir, me va a regresar un texto simplemente. Dentro del texto vamos a colocar directamente item.text. Y sería todo. Vamos a corroborar que tengamos importado text. De hecho, no lo tenemos importado. Y ojo, lo estoy haciendo a propósito. Vamos a guardar y vamos a escribir lo que sea. Vamos a darle enter y listo. Esto no te lo había mostrado. React Native maneja unos errores de una manera bastante amigable que nos dice en dónde está fallando. Exactamente en dónde. Esto es algo que fue actualizado hace un año a partir de la grabación de este video. Agosto del 2021. Nos dice que no puede encontrar la variable text, que es en la que estoy usando en la línea 20, el componente. Entonces, exactamente ahí nos dice que está fallando, así que fácilmente puedo acudir, vamos a importarlo, text, y esto debería de funcionar. Vamos de nuevo, y aquí está. Ahorita nos está saliendo este error, ahorita te digo qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a colocar list, enter, y ve lo que está sucediendo. Estamos agregando elementos, item, text. Ahí está el to-do list. Lo que está sucediendo es de que estamos concatenando cada una de las strings que está escribiendo el usuario y después lo estamos mostrando en pantalla. Tenemos dos errores, vamos paso a paso. El error número 1, que es este de aquí debajo, me dice que virtualized list no deben aparecer de manera encadenada. Lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo es de que estamos teniendo un error por aquí. Y eso es algo que suele suceder y muchas personas de pronto no logran entender. De hecho, este error nos puede pasar cuando estamos rendereando o renderizando listas. Scroll View es un componente que me sirve para hacer scroll, como su nombre lo dice, en caso de que nuestra pantalla no esté haciendo scroll. Pero si estamos agregando una lista, que en este caso es Flatlist, este a su vez trae un componente Scroll View adentro. Prácticamente Flatlist trae una cajita que es un Scroll View. React Native nos dice, no debes de tener dos Scroll View dentro de una pantalla, va a funcionar, pero es un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar el Scroll View y este contenedor va a dejar de ser nuestro contenedor principal porque ahora le estamos dejando a otro componente que se encargue del scroll y nos va a seguir funcionando. Únicamente vamos a colocar styles.container a save area view y ese va a ser nuestro contenedor principal. Y ahora sí, en caso de que haya un scroll, Flatlist se va a encargar. Esto nos va a quitar, por supuesto, ese warning, que de momento ya no estamos teniendo el padding, lo acabamos de perder, ahorita arreglamos esa parte. El segundo error es que tenemos missing keys. Lo que está sucediendo es que cada uno de los elementos que está siendo renderizado dentro del render list item no tiene un key para que React pueda saber cuál elemento actualizar, porque podemos tener desde 1 hasta n list item. Para resolver, siempre Flatlist trae una propiedad que es key extractor, que lo que hace es básicamente ir y buscar ese key dentro de tu arreglo de objetos para ir y colocárselo a cada uno de los elementos y no estar haciendo esto.
key item.text, por ejemplo. Entonces vamos a borrar eso que acabamos de hacer. Vamos de nuevo al key extractor y vamos a colocar el elemento. Este es un callback. Un callback que recibe como argumento el item. Y después vamos a regresar item.text. Eso sería más que suficiente. Por cada uno de los elementos nos va a regresar el key que queramos colocar. Ya sea que le coloquemos el texto o ya sea que le coloquemos nosotros un key por aquí. El key que nosotros asignemos. O el ID de cada uno de los elementos de la lista. Así que guardando eso, vamos por acá y vamos a agregar Juan Ortiz. Ahí está. Y listo, ya tenemos nuestro scroll view. Si te fijas, quiero agregar un elemento y no lo hace. ¿Por qué? Porque no está actualizando este de por aquí, gracias a la validación que tenemos dentro del handle button press. Así que ahora, para corregir esta parte de los paddings, vamos a agregar otro contenedor que sea el padre de todos ellos. Este le voy a llamar simplemente view. Y view vamos a colocarlo justo acá debajo. Así que vamos a tener ese descendiente y SafeAreaView, como no me está tomando sus estilos, porque su función principal no es esa. Su función principal es simplemente cuidar los márgenes de arriba en los dispositivos de iOS. Así que este le voy a llamar style. Va a ser igual a styles.viewContainer. Vamos para acá debajo y este de por aquí lo voy a cortar y vamos a crear otro key que se llame viewContainer. Así. Y vamos a colocar todas las propiedades. Esto lo que nos dará por resultado es lo que ya teníamos previamente. Entonces se recomienda tener otro contenedor aparte del SafeAreaView para poder colocar el estilo correcto. Así que hasta aquí se termina el proyecto de ListView. Fue bastante corto y ahora en nuestra siguiente sección lo que va a suceder es de que vamos a ver una introducción breve a React Navigation y vamos a crear un par de pantallas para finalizar ese curso y para que a partir de este momento seas capaz de iniciar con tu propia aplicación para Android y para iOS. Hasta este punto ya podríamos iniciar con nuestra propia aplicación con React Native porque ya sabemos ejecutarla en ambas plataformas, ya sabemos los componentes esenciales e incluso sabemos cómo renderear y ejecutarla. Es por eso que aquí tengo mi emulador con el proyecto que hicimos en la sección anterior. En esta pequeña sección vamos a ver una pequeña introducción a lo que es React Navigation, una de las librerías más importantes para el desarrollo con React Native, y esto